A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Mi generación Muy buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que están sintonizando nuestro programa y también saludamos a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén, quien siempre está apoyando a Unidos, un pueblo que conquista. En este capítulo estaremos hablando nuevamente con el pastor Sebastián Ojeda de la iglesia Saddleback, Buenos Aires. Estoy muy contenta de poder recibir nuevamente. Hace poco, un par de semanas, estuvimos hablando con él y hoy día vamos a hacer la segunda parte. Bienvenido, pastor Sebastián, ¿cómo está? Hola Marlene, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. Acá un día soleado acá en Santiago de Chile. ¿Cómo está Buenos Aires? También soleado, con algunas nubes, pero ya está fresco. Ah, sí. Se nota ya que estábamos en otoño, ¿no? Sí. De hecho, hoy en casa decidimos ya poner las segundas frazadas en las camas porque anoche ya el cuerpo pedía ese upgrade en el abrigo. Sí, es verdad. Yo también lo tuve que hacer en mi casa, sí, ya estaba más fresco, pastor. Bueno, yo a lo mejor si alguien no pudo sintonizar el capítulo anterior, les comento un resumen. En el capítulo anterior estuvimos hablando sobre el testimonio del pastor Sebastián, de cómo comenzó su iglesia ahí en Buenos Aires, todo el proceso que llevó, y también hablamos de varias cosas de la iglesia, cómo están desarrollándose actualmente en distintas actividades. Fue una conversación muy, muy linda, pero quedaron pendientes muchas preguntas, así que hoy día vamos con esta segunda parte. Así que vamos a partir al tiro para no perder el tiempo y podamos hacer todas las consultas esta vez, pastor. Bárbaro, al tiro, como dicen ustedes. Al tiro, sí. Pastor Sebastián, ¿qué sugiere hacer en estos periodos de incertidumbre a nivel mundial? Bueno, a ver, a nivel espiritual, lo que uno sin duda tiene que hacer es aferrarse a las promesas de Dios, ¿no? Nosotros estudiábamos el martes pasado, nosotros todos los martes tenemos una reunión en vivo con toda la gente de la iglesia, más allá de lo que hacemos el domingo por YouTube, o sea, es algo un poco más interactivo. Y justamente el martes pasado hablábamos de personajes que hubiesen atravesado grandes cambios, tiempos de cambios en su vida en la Biblia y qué podíamos aprender de ellos, y habíamos visto a Abraham y cómo él tuvo que dejar ir su pasado cuando Dios lo llamó a la tierra esta, la tierra prometida, que él no sabía lo que era, una tierra que nunca había visitado antes. Tuvo que dejar ir, pero también tuvo que aferrarse, y a lo que tuvo que aferrarse fue justamente a las promesas de Dios, en especial aquella que le decía que lo iba a multiplicar, que esto era para su bien, que era un crecimiento personal, un crecimiento familiar, un crecimiento espiritual y de influencia. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, creo que tenemos que aferrarnos a lo que sean las promesas de Dios para nuestra vida. Hay muchas, hay miles de promesas de Dios en la Biblia para nosotros. Probablemente todos los oyentes o los que estén mirando posteriormente por Facebook Live y por YouTube van a poder pedirle a Dios que les traiga a la mente alguna promesa que les hizo para su vida, ya sea hace años o hace una semana, hace poquito, al atravesar todo esto. Y poder tener esas promesas en el, muy en el frente de nuestra memoria es algo que debemos hacer en momentos de gran cambio y de gran incertidumbre como los que se viven ahora. Qué buen ejemplo que nombró Abraham. De hecho, le pasó varias cosas, pero él tenía una promesa y siguió firme hasta el final. Y nosotros efectivamente en este tiempo necesitamos mucho. Hay muchas promesas, hay muchos que de repente tenemos promesas a través de sueños, de palabras proféticas, de la palabra entregada por nuestros pastores en nuestras iglesias, pero también la Biblia está llena de promesas. Lo bueno es que tenemos que confiar en que el Señor, Dios, no es hombre para mentir, así que si Él dijo que iba a hacer algo, ¿cierto? Él lo hará. Entonces, qué buen consejo, me gusta tener eso Marlene, en vista. Discúlpame que te interrumpa. Contame, porque no sé, ustedes ahí en la radio o en el streaming live que tienen, ¿hay un espacio de chat donde la gente puede interactuar? Sí, bueno, ahí están a través de Facebook y ahí pueden hacer consultas. Bueno, entonces lo que yo puedo recomendar es que mientras sigamos charlando, la gente que lo desee pueda poner su promesa
o la cita bíblica, o la visión que tuvo, porque eso puede ser de mucho estímulo para todos los que lean después la lista, y tal vez la promesa de uno puede convertirse en una nueva promesa para alguien que está buscando una. Y lo otro que quería comentar era que una frase que a mí me hace mucho sentido, que es no dudar en la oscuridad de lo que uno veía cuando estaba en la luz, ¿sí? Entonces, tomando la oscuridad como este momento de incertidumbre, que uno no puede trabajar, o que, bueno, tiene todos los miedos que conocemos, digamos, si yo en este momento estoy en un cuarto iluminado, si en este momento se apagase, bueno, las luces, el sol y todo, bueno, no tengo por qué dudar de la mesa que tengo aquí a mi derecha, de la silla en la que estoy sentado, de los muebles. Yo puedo, no porque no los vea temporalmente, tengo que dudar de su existencia. Entonces, bueno, esto tiene que ver con esto de traer las promesas al momento de oscuridad. Siguen estando ahí, aunque no pueda ver con tanta claridad las cosas como antes. Sí, eso es verdad. Y gracias, Pastor, por hacer la invitación. Así que dejamos a todos invitados. Recuerda que puedes buscar esta transmisión en vivo en Facebook, en nuestra fanpage Unidos, un pueblo que conquista. Y te invitamos a que puedas colocar la promesa que el Señor ha hecho, y también a lo mejor algunas promesas que tú ya vistes cumplidas. Eso ayuda mucho a muchos, nos va a ayudar a aumentar nuestra fe en estos tiempos. Así que te invitamos a que puedas comentar en el capítulo que estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Pastor, bueno, su iglesia ocupa mucho las redes sociales, no solamente en este periodo de crisis, sino que ustedes habitualmente las ocupan siempre. En su opinión, ¿qué papel juegan las redes sociales y las distintas plataformas digitales en la evangelización? Ocupan un rol que es insoslayable, ocupan un rol en el que tenemos que estar. Uno tiene que estar donde está la gente. Y por supuesto, como todos los medios, pueden ser bien utilizados o mal utilizados, ¿verdad? Entonces nosotros como iglesia y como cristianos tenemos que usarlos justamente para cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida, y uno de ellos claramente es la evangelización, la influencia, que podemos el setear la temperatura, ¿sí? de un canal, no solamente medir y decir, bueno, esto no me gusta cómo está, sino uno poder influir sobre eso y cambiarlo, ¿no? Ese es nuestro llamado, poder influir. Con lo cual, bueno, a nivel corporativo, vamos a llamarlo así, como cuerpo, como iglesia, sí tenemos nuestras redes oficiales, y desde ahí tenemos un plan. De hecho, justamente esta semana estoy concretando, en este tiempo tan especial, dije, bueno, ¿cuál es la mejor forma en que podemos invertir un poco de presupuesto y qué nos invita a hacer esta crisis? ¿Qué oportunidad tenemos? Y la respuesta fue, bueno, vamos a invertir presupuesto y vamos a ver esta oportunidad en la crisis de que si la iglesia tiene que ser completamente online, vamos a invertir en marketing digital. Con lo cual, justo, pero fresco del día de hoy, estoy terminando una contratación con una empresa de marketing digital para que nos ayude a llevar a nuestra iglesia al siguiente nivel. Con lo cual, mi recomendación para cualquier iglesia, que si tiene un poquitito de presupuesto o si se está ahorrando dinero, ya que al no reunirse físicamente uno se ahorra dinero, bueno, en un montón de insumos y en limpieza y en cosas para los niños y para los servicios que ahora no tiene que pagar. Bueno, ese poco dinero o mucho que puede ahorrar, yo los invito o los desafío a que lo puedan utilizar en marketing digital. Sí, es muy importante las redes, sobre todo en este tiempo, y hay muchas personas que necesitan luz en este tiempo de oscuridad, así como puso, Pastor, usted el ejemplo de a lo mejor que ahí se apagaba la luz en ese cuarto, pero hay muchos que hoy están con la luz apagada y nunca han visto la luz realmente. Qué bueno que nosotros podemos llegar a muchas personas. Cada persona tiene una influencia o un ámbito de acción distinta, entonces es importante que puedan hablar con ellos y ser luz con cada una de las personas. Pastor, ¿cuán importante es la búsqueda de Dios en forma personal y familiar? Y es esencial, lo digo por mi propia experiencia, ¿no? A mí tengo que confesar siempre, como tengo una personalidad, digamos, que estoy siempre tratando de anticiparme y soy un poco ansioso, bueno, y tengo esa constitución, ¿no? Emocional y psicológica, me cuesta a veces focalizar la atención en algo por mucho tiempo. Puedo hacer mucho trabajo de acción, puedo estar en muchas reuniones y puedo estar
estar en lo que me involucre moverme y planificar, me cuesta mucho más estar en soledad, me cuesta estudiar y por lo tanto pasar tiempo solo con Dios es algo que siempre me ha costado. Por si alguien pensaba que a los pastores no nos costaba, nos cuesta tanto igual que al resto de las personas, a veces ponerlo como una prioridad. Yo pude descubrir en este año en especial y con esta cuarentena en la importancia que ha tenido para mí comenzar el día con la palabra de Dios y terminarlo. Me estoy proponiendo eso. Trato de pasar un tiempo leyendo. Antes de bajar de la cama y antes de irme a dormir. Eso a mí me sostiene muy bien y me mantiene fresco, ¿sí? Fresco espiritualmente, ¿no? Como esas plantas que no solamente uno las riega en el alimento, sino que también hay gente como que les tira un poquito de agua como en las hojas, que le da como esa frescura. Bueno, así es como yo me siento cuando puedo pasar los días estando cerca de Dios, aunque sea un ratito. En nuestra familia, bueno, también nos cuesta lograr tener como ese devocional familiar o ese servicio, culto familiar, como le dicen otros, pero tratamos de separar un momento en la semana donde podamos estar juntos en algo. Por ejemplo, ahora yo estoy haciendo un plan de lectura en un año de la Biblia y hasta ahora estamos arrancando mayo, estoy atrasado solo 6 días, así que vengo muy bien. Y entonces justo hoy empecé el libro de Juan en el Nuevo Testamento. Entonces con mis hijos vamos a leerlo juntos. Así que bueno, hay distintas ayudas que podemos usar para no solo nosotros tener un plan, sino también tenerlo con nuestros hijos, con nuestros cónyuges o con toda la familia. Pero es muy importante, marca la diferencia. Yo me doy cuenta cómo influye en mi humor, en mi optimismo espiritual. Llamo así cuando me vienen con desafíos nuevos. Hoy hablaba de 1 millón de barbijos para Buenos Aires y cómo nos podíamos meter en ese proyecto que es enorme, gigante. Barbijo le decimos al tapabocas, no sé si en Chile le dicen igual. ¿Mascarilla? Entonces, ¿cómo, perdón? ¿Mascarilla? Mascarilla, exactamente, sí. Entonces, cuando yo me doy cuenta, cuando estoy bien conectado con el Señor, fresco espiritualmente, los proyectos me son desafíos a los que siempre les quiero decir que sí de entrada y después ver cómo lo resolvemos. Cuando no estoy tan fresco, tiendo un poco más al negativismo o a no ver a Dios en primer lugar, sino ver los obstáculos, las cosas que hay que resolver, ¿no? Así que bueno, a mí me resulta clave estar conectado, tener la sintonía fina con Él y a mi familia también. Qué bueno escucharlo de sus palabras, pastor, porque muchas veces a la mayoría nos pasa que de repente, no sé, nos relajamos, sobre todo en estos tiempos que muchos están en cuarentena, a veces nos cuesta mantener rutina y de repente terminó el día y se les olvidó o no pusieron a lo mejor las prioridades en la forma adecuada. Pero qué lindo poder empezar un día buscando al Señor. Usted mismo decía, usted ve los resultados en el día de cómo cambia incluso la forma de ver y enfrentar los distintos desafíos. Es bueno. Todo, y las relaciones con mi esposa, con mis hijos, puedo darme cuenta enseguida. Claro, es muy importante entonces. En su opinión, Pastor Sebastián, ¿cuáles son los fundamentos para que una persona tenga una vida plena? Bueno, en nuestra iglesia es muy conocida la palabra propósito, ¿no? Somos muy fanáticos de esa palabra, y por eso está la iglesia con propósito y la vida con propósito, con lo cual casi como que me veo obligado, pero no por contrato, sino porque de verdad lo creo, que estoy totalmente seguro de que la plenitud en la vida de una persona viene cuando sabe que está cumpliendo el propósito que Dios le dio para su vida. En otras palabras, cuando uno sabe que su vida está contando para propósitos eternos, que son los propósitos de Dios. Yo creo que la vida puede ser vivida por lo menos en 3 niveles distintos. Algunos viven su vida al nivel de la supervivencia, es decir, están arrastrándose y cada día cuesta muchísimo y es como que realmente van sobreviviendo la vida, casi como si no la disfrutaran, sin ningún tipo de planificación, y lo que viene a hacer, uno termina haciendo,
y uno no llena su agenda, por lo cual cuando uno no la llena, los demás se la llenan a uno. Y así está, sin proyectos a medio ni largo plazo. Después hay otras personas que viven su vida, bueno, a un nivel superficial, o sea, no están arrastrándose por debajo, pero es una vida superficial, o sea, tienen proyectos, pero esos proyectos tienen que ver consigo mismos, con acumular, responden a una ética y a una cosmovisión materialista, es decir, bueno, lo que es mío, todo lo que puedo tener, qué provecho le puedo sacar a esta situación y a esta relación y a este grupo y a estas personas, y eso no hacen nada de malo, no digo que son personas ventajistas o que se valen de medios equivocados para conseguir, pero bueno, ahí están acumulando títulos y conocimiento y ganancias y posesiones. Y después está el tercer tipo de vida que uno puede vivir, que es vivir al nivel trascendental, o sea, al nivel de la trascendencia, donde uno, sin dejar de lado las ambiciones, las buenas ambiciones de querer progresar, de dar lo mejor por venir, un mejor presente a su familia, y por qué no tener un auto, cambiarlo por uno mejor, o mudarse a una casa más grande, o por qué no estudiar. Yo mismo empecé hace 2 semanas una maestría, o sea, todas las cosas que dije no son malas en sí, pero por encima de todo eso, la plenitud viene cuando uno está viviendo una vida que cuenta como trascendente, que tiene trascendencia, que me trasciende a mí mismo, que estoy dejando un legado, que estoy siendo parte de algo que es más importante que yo mismo, y que no se agota con mis días aquí en la tierra. Cuando estoy construyendo algo que me va a sobrevivir, y que cuando yo ya no esté, ya sea porque me vaya a otro proyecto o porque me vaya de este mundo, va a poder continuar y aún ser hecho mejor y seguir construyéndose sobre las bases que yo pude sentar, ¿sí? Ese es el nivel no de supervivencia, no de superficialidad, sino de trascendencia. Las personas que viven la vida en ese nivel, siguiendo un llamado, sea como pastor en mi caso, o como personas que tienen la meta de traer gente a la sobriedad del alcohol, tantas como pueda en su vida, o cualquier otra gran meta encomiable que pueda tener, sacar a personas del tráfico sexual, ayudar a personas a alfabetizarse, lo que fuera, son personas con las que uno habla y no importa si no les alcance el dinero o no importa cómo se desarrolle su día a día, cuentan su vida como trascendente y por lo tal se sienten plenas. Pastor, entonces me gustó que nos hablara de esos 3 tipos de vida que podríamos tener, una de supervivencia superficial y una a nivel de trascendencia. Pero resumiendo, para los que a lo mejor están sintonizando y recién están incorporándose a nuestra sintonía, ¿es importante que una persona conozca su propósito, pastor? Es absolutamente importante. Uno no está listo para vivir hasta que no tenga algo por lo cual morir. Y cuando uno encuentra el gran propósito o los grandes propósitos por los cuales Dios nos creó, a cada uno individualmente, podríamos decir que encontró algo por lo cual morir, o sea, algo por lo que daría la vida, algo que es la gran meta y el gran objetivo y anhelo de nuestra vida. En ese momento, cuando tenemos algo por lo cual morir, por lo cual entregar nuestra vida, en ese momento estamos listos para vivir. Por eso es tan importante. Si uno no tiene un rumbo, entonces, bueno, va a terminar dando vueltas por la vida sin ir a un lugar concreto. Qué importante. Eso es al final que nos determina hacia dónde dirigirnos, hacia dónde vamos, y no solamente vivir, como usted dijo antes, una vida trascendente, sino algo algo que ya trasciende, pero no solamente en mi vida, sino que hacia el resto. Pastor, muchas veces hay procesos antes de ejecutar, por ejemplo, porque yo sé que todos estos propósitos vienen generalmente, obviamente, relacionados con llamados o etcétera. Para ejecutar mi propósito llamado, muchas veces se pasan procesos. Sí, por supuesto. Un poco de eso hablábamos en la charla anterior. Así es. Conté un tiempo de desierto que tuve en mi vida donde no entendía si Dios me había preparado para algo y me había mostrado
una visión, como yo estaba atravesando un presente tan alejado de eso. Y ahora que lo miro para atrás, veo cómo esa pieza, ese periodo de 4 años, encajó dentro de todo el desarrollo que Dios estaba haciendo en mi vida. Para mí, y si ya lo dije, Marlene, la vez pasada, por favor, cortame, porque no me acuerdo totalmente qué dije y qué no, y no quisiera repetirme. Pero yo creo que el llamado de Dios a nuestra vida muchas veces comienza, tiene distintos escalones de intensidad, y muchas veces comienza como una locura. Muchos llamados al siguiente nivel en mi vida, a siguientes proyectos, comenzaron como un pensamiento de locura, ¿no? Como algo que a uno se le ocurre y dice, no, de ninguna manera, esto no va a pasar, esto es algo que viene de mi imaginación. Probablemente la última vez que me pasó fue cuando tuve la primera imagen de que quizás Dios quería usarme para fundar esta iglesia que ahora estamos pastoreando con mi esposa. Claro. Entonces, comienza como una locura, cada uno después pónganle, estoy seguro que la gente va escuchando esto y ya está atando los hilos y diciendo, exactamente, eso es lo que me pasó o eso es lo que me está pasando, ¿no? Uno ve una necesidad y se le ocurre, ¿y qué tal si soy yo? Bueno, después de locura uno empieza a pensarlo más y empieza a encontrarle cierta cordura, aún así parece muy distante, y entonces comienza se transforma en una inquietud, en algo en lo que uno ya empieza, como dicen algunos psicólogos, cuando uno tiene un pensamiento recurrente, que lo está rumiando, ¿no? Entonces, ¿no? Como las vacas que vuelven a rumiar ese pasto, ¿no? Que les vuelve de un estómago para el otro y lo rumian, lo vuelven a tragar, algo en lo que uno está meditando ya en una forma bastante insistente. Esa inquietud después se convierte en una carga. Ya es cuando uno dice, no puedo dejar de pensar en esto, y empiezo a tener la sensación de que mi vida no va a tener sentido si no voy tras este proyecto, ¿sí? Y en el último lugar, por lo menos en mi teología, ¿no? en mi forma de verlo, se transforma, me acuerdo cuando el apóstol Pablo dijo, ay de mí si no predico el evangelio, porque me es impuesta necesidad. Eso es versión Reina Valera. Yo todos los versículos que me sé los tengo en versión, como los aprendí hace mucho tiempo. Yo también me pasa eso. Uno habla en Reina Valera a veces, ¿no? Y los bajos besitos que están con la NBI y con la NTV, que son las que yo me gusta leer. Y bueno, pero bueno, sí. Ya reconstruir todo lo que uno memorizó y cambiarlo de versión ya es demasiado. Me pasa pero lo bueno, mismo. volviendo al cuarto punto, ay de mí si no predico el evangelio porque me es impuesta necesidad. O sea, ahí ya yo lo veo a Pablo como diciendo, si yo no hago lo que Dios me pide, o sea, ya Dios me obliga a hacerlo, me es impuesta necesidad. Ya una vez conocí un pastor que dijo, que me dijo, yo creo que si no fuera pastor Dios me mataría. O sea, drástico, ¿no? Pero diciendo, tengo tan claro que lo que Dios quiere que haga, que si yo hiciera otra cosa sería una desobediencia tan grande que yo diría, bueno, ¿para qué te necesito si no vas a hacer esto para lo cual te formé? Sacando esa parte catastrófica, resalto estos 4 niveles entonces. Comienza como una locura, muta a una inquietud, después pasa a una carga y por último a una necesidad. Lo tengo que hacer sí o sí porque si no estoy desperdiciando mi vida. Y eso puede tomar años, sí. Esa evolución. A veces toma poco tiempo, pero muchas veces toma años, donde Dios va también ayudándonos y vislumbrando, y muchas veces las personas que nos mentorean nos van ayudando también y nos guían, porque ven ese potencial, muchas veces no lo vemos nosotros mismos. Pero es bueno que todo este proceso lo llevemos con un mentor, porque nos puede guiar mucho en este proceso. Sabes que, Marlene, tenés mucha razón, porque pueden ocurrir las dos cosas. Primero, ninguno de nosotros está llamado a vivir su llamado a solas, somos seres sociales, la iglesia es una familia y por lo tanto, digamos, yo cuando encuentro un cristiano que no se congrega, que no tiene una iglesia local, sino que viene con esas cosas románticas de yo soy de la iglesia del mundo y de todos los cristianos, bueno, muy lindo, muy romántico, también una gran excusa para no asumir los compromisos que uno tiene como cristiano, ¿no? Fuimos hechos para crecer. Yo no puedo
en familia. Yo no puedo cumplir más de la mitad de los mandamientos del Nuevo Testamento si no soy parte de una comunidad local de fe. Claro. ¿Sí? No puedo aprender a amar uno a los otros si no hay gente difícil de amar a mi alrededor. No puedo sobrellevar los unos las cargas de los otros si nadie sobrelleva mi carga y no sobrellevo la de otros. Así que creo que está fuera de discusión de que cristianos así aislados son como, bueno, músicos sin orquesta, una mano cortada del cuerpo, un niño sin familia. Digamos, es una contradicción. Sí. Habiendo dicho eso, uh-huh. Y como seres, como Dios nos hizo para crecer en comunidad, es muy importante del tipo de personas que nos rodeamos, porque en estas etapas en las que vamos creciendo en nuestro llamado, puede haber personas que nos impulsen y nos empujen hacia allí y nos motiven y nos ayuden a ver los puntos ciegos que tenemos para llegar, pero también hay otras personas de las que es importante alejarse, lamentablemente, no porque sean malas, sino porque no son las personas que yo necesito en esa etapa de mi vida, o las personalidades que necesito. Hay personas que me van a sumar y personas que me van a restar, hay personas que me van a contribuir energía y personas que me van a escurrir mi energía, como si fuera yo una batería de vehículo conectada a muchas fuentes, a muchas resistencias y muchas fuentes de consumo. Entonces, tenemos que saber que hay personas que nos van a añadir virtud y personas que van a ser tóxicas para nuestra vida. Así que es muy importante rodearse, pero también rodearse de la gente correcta. Así es, eso es importante. En todos los procesos que llevamos en la vida es importante de rodearse de las personas correctas. Pastor, para finalizar, ¿podría dar un mensaje a las personas que están sintonizando este programa? Sí, claro, cómo no, amigos. Primero, bueno, gracias por su atención, ¿sí? En segundo lugar, ¿qué puedo decir que no dije la vez anterior? Porque creo que terminamos de la misma manera. Yo creo que la vez pasada alenté a esto de descubrir el propósito, de lo que hoy hablamos como de ir de la parte de supervivencia o superficial a la parte de trascendencia en nuestra vida. Claro. Pero quisiera cerrar haciendo hincapié en lo último que dijimos. Hay algunos que están escuchando, amigos, que ustedes saben que le están haciendo trampa a Dios y a sus hermanos. Están haciendo trampa. ¿Por qué? Porque no están todo lo que debieran estar conectados con su iglesia local o con su cuerpo local, allí donde estén, ¿sí? Y estoy seguro que hay toda clase de razones y toda clase de válidas o de excusas también para decir por qué me separé, por qué me alejé de la iglesia, por qué voy solamente una vez por mes o por qué me conecto de vez en cuando nada más. Lo que yo quiero invitarlos a hacer es a pasar, como leí ayer en un libro, a pasar del rol de víctima al rol de protagonista. Siempre va a haber personas o situaciones a las que les voy a poder echar la culpa de por qué dejé de ir a la iglesia, o por qué dejé de ir a mi grupo pequeño, o por qué dejé de servir. Siempre las va a haber. Y muchas veces valederas. Pero cuando uno pasa del rol de víctima al rol de protagonista, no se enfoca en lo que le hicieron o lo que ocurrió, sino en la actitud que voy a adoptar frente a eso. Por lo cual quiero invitarlos a los que están un poco separados, y cada uno sabe, digamos, cuando yo hablo de esto, a qué me refiero y cómo le aplica a su vida, a pasar al rol de víctima al rol de protagonista y decir, ok, voy a volver a conectarme al 100%. Voy a volver a servir como tenía que hacerlo. Voy a volver a hablarle a la persona, voy a tomar la iniciativa en arreglar el problema con esta persona, o con este grupo, o con este pastor, o con este líder. Tal vez, lamentablemente, hay iglesias que son malas. Lo debo decir. Hay iglesias que yo no puedo creer cómo siguen en pie, haciendo desastres que a veces uno se entera, ¿no? Y hiriendo personas o teniendo totalmente alteradas las metas y las prioridades. Pero no porque uno vaya a un restaurante y coma la comida en mal estado, dice no voy a ir nunca más a un restaurante en mi vida. Claro. Simplemente busca otro, ¿sí? Entonces, si hay un lugar que era tóxico y que era malo para tu vida, realmente, bueno, no hace falta. Si Dios no está ahí, tampoco tenés que estar vos, ¿sí? Pero tenés que buscar otro.
más temprano que tarde. Es importante estar bajo una cobertura y bajo una iglesia local. Muchas gracias, pastor, por esta conversación. ¿Podrías repasar cuáles son las redes sociales, pastor, las tuyas y de la iglesia? Sí, yo soy Seba Ojeda en Instagram, que es la red que más uso, Seba-Ojeda. Y después en Facebook soy Sebastián Ojeda. Así estoy, ¿no? Sí, Sebastián Ojeda me van a seguramente encontrar. Hay varios, pero bueno, seguramente algún conocido en común tenemos siendo países vecinos, así que seguramente el algoritmo se los va a sugerir. Y de la iglesia, nuestra iglesia se llama Saddleback, Buenos Aires. Buenos Aires es fácil de escribir, Saddleback es un poco más difícil, SADDLEBACK. Así que ahí estamos con ese nombre en Instagram, en Twitter, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Así es. Muchas gracias, pastor, por este par de conversaciones, también por profundizar y darnos de tus conocimientos. A mí me gusta mucho hablar de este tema del propósito y creo que hay muchas personas que a lo mejor pudieron rescatar un lindo mensaje de lo que hablamos hoy. Muchas gracias. No, al contrario, un placer estar con ustedes. Muchas gracias también a cada uno de los que estuvieron conectados. Bueno, saludamos a Jessica Espinosa, Francisco Pérez. Muchos estuvieron saludándonos. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar comunicándose y también conectándose a nuestra transmisión en Facebook. Los dejamos invitados para una siguiente parte. Va a hablar nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén. Nos vemos pronto. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569 66 54 14 22. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero.